Muy buenas noches, un cordial saludo para todos mis hermanos y un fuerte abrazo a la distancia. Esta noche nuevamente tenemos el privilegio de poder abrir las Escrituras y de compartir la palabra de Dios. Por eso quiero invitarlos en esta noche a que nos encomendemos en oración para rogarle a nuestro Dios que sea guiando el estudio de su palabra y que abra los corazones para que esta enseñanza pueda llevar fruto al 100 por 1. Oremos. Bendito Dios y Padre de los cielos, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, pidiéndote y rogándote, Señor, que esta noche hables a nuestros corazones, que sea un mensaje de los cielos, Señor, que seas tú y tu Santo Espíritu, Señor, hablando por medio de mí, que yo sea un instrumento tuyo, Señor, y que la honra y la gloria sea siempre para ti en todo lo que hagamos. Amén. Bueno, esta noche quiero invitarlos que vayamos al libro de Josué, Josué capítulo 7, versículo 10. Josué capítulo 7, versículo 10. Dice la palabra de Dios así: Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema. Y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Bueno, lo primero que tenemos que mirar aquí es qué significa anatema. Anatema se define como maldición, algo maldito, algo, diría yo, que es algo que contamina. Y para poder saber de qué estamos hablando, de lo que vamos a hablar esta noche, tendríamos que mirar todo el contexto de este pasaje. ¿Qué podemos mirar? Haciendo un pequeño resumen de lo que lleva esta historia. El pueblo de Dios había entrado a la tierra prometida por medio de Josué. Josué dirigía los ejércitos del Dios de los cielos. Y ya habían atacado Jericó, y Dios había entregado a Jericó en manos de ellos. Dios había ofrecido la victoria a su pueblo por medio de Josué y su gran ejército. Pero Dios les había dicho, les había advertido desde antes que no tomaran ninguna posesión de estos pueblos, porque era abominación, era abominable ante los ojos de Dios, porque muchos de estas cosas habían sido ofrecidas a otros dioses, y Dios no quería que hubiera contaminación en su pueblo. Por eso les dijo que para Él no fueran a tomar nada del anatema, nada que fuera maldito, que provocara maldición a su pueblo. Pero hubo una desobediencia, hubo una persona que no hizo caso a las palabras del Dios de los cielos. Entonces, cuando ellos fueron a atacar al siguiente pueblo, que era el pueblo de Ai, la nación de Ai, era una nación más pequeña que no tenía el poder, ni tenía el armamento que tenía el pueblo de Jericó. Por eso a Josué lo aconsejaron para que solamente enviara 2,000 o 3,000 hombres. Le dijeron que no fatigara a su pueblo, que no fatigara al ejército, mandando un ejército tan grande, sabiendo que Ai era una población mucho más pequeña y era más fácil de derrotar, entre comillas, porque no tenía el poder, el armamento para destruirlo. Sería una presa fácil para ellos. Josué, lógicamente, no manda ese ejército, sino que manda un ejército más pequeño. Pero cuando llegan se ven sorprendidos. Y es allí cuando 36 de los hombres del ejército de Dios son muertos. Y el resto del ejército salen huyendo y son derrotados. Y es allí cuando Josué viene y se postra ante Dios, porque él no entiende por qué Dios los hizo derrotar de este pueblo tan insignificante. Les dio la victoria con Jericó, pero con Ai perdieron. Él no sabía qué pasaba
y le hace como una especie de reclamo al Señor diciendo, ¿qué dirán los demás pueblos? Que tú nos sacaste de Egipto para traernos a esta tierra y ser derrotados. Pero el Señor les dice, anatema hay en medio de ti, anatema hay en medio de ti. Entonces, en el capítulo 7, vemos claramente, capítulo 7, versículo 1, la palabra nos muestra quién fue la persona que cometió el pecado. Dice, pero los hijos de Israel cometieron prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, tomó el anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. La ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel a causa de que Acán cometió este pecado. No solamente tomó, lo robó, sino que fue y lo ocultó. Y Dios se encendió en ira y por eso los hizo caer en batalla. Pero Josué no sabía esto. Josué no sabía que había sido Acán o quién había sido la persona que había pecado. Entonces Dios se lo revela a él. Dios le dice que busque entre la tribu de Judá y le dice en qué familia buscar y al final le muestra cuál es el culpable de esto. Y es allí cuando en el capítulo 7, versículo 19, Josué confronta a Acán de su pecado. Capítulo 7, versículo 19, dice la palabra de Dios. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Josué confronta a Acán, y Acán lógicamente confiesa su pecado. Pero él confiesa su pecado porque ya había sido descubierto. Josué lo está confrontando diciéndole que ya sabe lo que él hizo y que le honra y alabanza al Dios de los cielos, confesando, diciendo, no mintiendo, declarando lo que él había hecho. Y lógicamente él lo confiesa y dice, sí, así es, así lo hice. Y tal vez Acán pensó que había engañado a todos, que había tomado el anatema y lo había escondido y que todos habían quedado engañados, pero él no sabía que a Dios no se puede engañar. Y eso lo dice la palabra de Dios. En Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque Dios lo ve todo, Él lo sabe todo. Dios conoce las intenciones del corazón del hombre. Él conoce los pensamientos de todos. En su palabra dice que yo escudriño los corazones. Él sabe todo pensamiento del hombre, sea bueno o sea malo. La palabra de Dios dice en Proverbios 15:3, dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos, mirando a los buenos y a los malos. Lo que pasa es que muchas veces nos escondemos, hacemos las fechorías y pensamos que nadie nos ve. Y hay personas que muchas veces les da más temor ser visto por las demás personas que ser vistas por el mismo Dios de los cielos. Pero, ¿sabes una cosa? Siempre hay alguien que te está viendo. Siempre hay alguien en los cielos que está poniendo la mirada en ti. No te puedes esconder del Dios de los cielos. El Salmo 94:9 dice la palabra de Dios, el que hizo el oído no oirá, o el que formó el ojo no verá. Muchas veces pensamos que Dios es sordo, es ciego, es mudo y que es un viejito sentado en una silla que a duras penas se puede mover y que muchas veces hasta se queda dormido. Pero no es así, no conocemos realmente el Dios de los cielos, no reconocemos su poder. La palabra de Dios dice en el Salmo 121:3, dice, el que te cuida jamás se duerme. Jamás se duerme el que te cuida. No pensemos que Dios no se está dando cuenta de lo que estamos haciendo. Recuerden todos el Salmo 139, que yo sé que muchos de nosotros no lo sabemos inclusive de memoria. ¿Qué dice el Salmo 139? Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y dónde huiré de tu presencia?
Si subiera al cielo, allí estás tú. Si bajara al Seol, allí estarás tú también. O sea, no hay forma de escondernos de la presencia de Dios. No hay forma de que tú te escondas para hacer algo. Y déjame decirte que si tú te escondes para hacer algo, es porque algo malo estás haciendo. Estás haciendo algo que no es debido. Y así le pasó también a Caín. Caín mató a Abel y pensó que nadie lo vería o que nadie lo había visto. Y cuando fue confrontado con Dios, porque Dios le preguntó, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Él le dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? O sea, ¿acaso yo tengo que estar cuidando a mi hermano, saber dónde está o qué hace? Y él preguntó, ¿dónde está tu hermano? Pero él creía que había engañado a Dios. Pero Dios sabía que Caín ya había matado a su hermano. Caín ya había matado a su hermano. Y esto mismo lo vemos también con Adán y Eva. En Génesis 3:8 dice la palabra de Dios, refiriéndose a Adán y Eva, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Entonces, se escondieron del Señor. Se escondieron del Señor nuestro Dios. ¿Acaso ellos pensaban que Dios no iba a encontrarlos? ¿O pensaban que Dios no sabía lo que ellos habían hecho? Ellos ya habían cometido pecado y se escondieron para ocultar su pecado detrás de los árboles del huerto. Y cuando escucharon la presencia de Dios, tuvieron temor porque ya estaban desnudos, porque su pecado había descubierto su desnudez, pero se escondieron. ¿Acaso se podrá alguien esconder de Dios? ¿O qué tal las palabras que dice Job? Las palabras que encontramos en el libro de Job. Dice Job 42:2, dice la palabra de Dios. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. No hay pensamiento que se esconda de ti. Dice Job 34:21, dice, porque sus ojos observan los caminos del hombre y él ve todos sus pasos. Él conoce nuestro entrar y nuestro salir, todo nuestro caminar. Sigue diciendo el versículo, dice, no hay tinieblas ni densa oscuridad donde puedan esconderse los que hacen iniquidad. No hay donde, por más oscura que esté la noche, por más densa que esté las tinieblas, nadie se podrá esconder de la presencia del Señor. Los ojos de Dios están sobre todos. Job 24:15 dice la palabra de Dios. Job 24:15 dice, el ojo del adúltero está guardando la noche. Siempre guardando la noche para hacer sus fechorías. Pero dice, el ojo del adúltero está guardando la noche diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. Esconde su rostro. ¿Y sabe qué esto me llevaba a pensar? Me llevaba a pensar que es algo parecido cuando uno juega con un niño. Cuando jugamos, que los que tenemos hijos o bueno, que hemos jugado con niños, los niños sabemos que cuando ellos juegan al escondite, ellos corren a esconderse y muchas veces simplemente se tapan su rostro. Ellos se pueden tapar con una almohada, con un trapo, se tapan la cara y ellos creen que están escondidos o se meten detrás de una cortina y solamente se les ve del ombligo para abajo y ellos creen que nadie los está viendo. Pues así pareciera que somos nosotros con el Señor. Que porque nos cubrimos el rostro o porque nos escondemos, Dios no nos está viendo. Pero Dios conoce todo, Dios lo sabe y así lo dice la palabra de Dios, que no hay dónde escondernos, que Dios no nos encuentre. Mire, la palabra dice ahí en Josué, ¿cuál fue el verdadero pecado de Josué? De Acán, perdón. La palabra de Dios en Josué nos dice cuál fue el verdadero pecado de Acán y fue la codicia. Fue la codicia y la codicia se define como deseos insaciables. Dice la palabra de Dios en Josué 21, capítulo 7, versículo 21. Después de haber confesado que él había había tomado el anatema, dice, pues vi
entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Lo primero que vemos es que él dice que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié. Lo segundo que vemos allí es que él codició, primero vio y después codició. Lo cual codicié y tomé, tercero. Primero vio, segundo codició, tercero tomó. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Después de que vio, codició, y después de codiciar, tomó. Y después de tomar, lo escondió. Y lo que vemos es que el esconder significa ocultar, encubrir. O sea, él vio, codició, tomó y encubrió su pecado. Y la palabra de Dios dice en el versículo, en Proverbios 28:13, que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. También podemos ver un ejemplo parecido a lo que le pasó a Acán, y es el rey David. Todos sabemos que él adulteró con Betsabé, pero primeramente él vio desde su terraza, vio a una mujer bañándose desnuda, y él la vio, después la codició, después de que la codició la tomó, y después de que la tomó quiso ocultar su pecado, porque él después de que la tomó para sí, sabiendo que era la mujer de Urías Eteo, de uno de sus hombres de su ejército, la embarazó, y para ocultar su pecado mandó a Urías Eteo al frente de la batalla para que lo mataran. Prácticamente se volvió homicida, porque para ocultar su pecado mató a este hombre, y al final que embarazó a esta mujer trajo consecuencias su pecado. Trajo consecuencias su pecado, porque contaminó no solamente a su familia, trajo consecuencias en sus generaciones. Entonces David también encubrió su pecado como lo encubrió Acán. Y el Salmo 69:5 dijo el rey David, después de esto el rey David dijo, Dios mío, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Mis pecados no te son ocultos. ¿Qué pasó? Él pensó, David, que había engañado y que había tapado, encubierto su pecado, pero después fue confrontado por el profeta Natán, quien le descubrió lo que él había hecho. Y David, reconoció su pecado. Pero entonces él escribió en el Salmo, Dios mío, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Porque él descubrió, él se dio cuenta que para Dios no hay nada oculto. Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Así que si tú tienes un pecado oculto en tu vida, si tienes anatema, si tienes maldición, déjame decirte que todo esto contamina tu vida. Y no solamente te contamina a ti, también contamina a tus seres queridos, a tu familia, a tu iglesia, a tu congregación, al cuerpo de Cristo. Porque si vives en adulterio, estás pecando, tienes un pecado oculto, porque déjame decirte que no solamente el hacer el acto del adulterio es pecado, también si miras a una mujer para codiciarla, ya es pecado, ya has adulterado con ella en el corazón. Si codicias los bienes ajenos, si tienes problemas con la mentira, o tienes problemas con el chisme, con la murmuración, si te gusta estar hablando de los hermanos, de tus vecinos, si tienes problemas de estar murmurando de tus ancianos, de tus líderes, o sea, y no solamente los que tienen problemas con el chisme y la murmuración, también los que tienen problemas de estar escuchando lo que no deben de estar escuchando. En vez de estar frenando a esas personas que están hablando mal, se deleitan escuchando al hablar mal de alguien. Y eso es pecado, eso es un pecado oculto. Si ves pornografía, si tú estás viendo pornografía,
si no tienes una vida de integridad, si, si no tienes integridad en tu vida porque escondes tu celular, si escondes, tienes claves para entrar al celular, claves para entrar al WhatsApp, claves para entrar al Face, tienes más claves que una caja fuerte de un banco. Eso no es integridad, porque ocultas cosas que no quieres que las demás personas se den cuenta. No dejas tu celular por ahí con miedo de que tu esposa lo vea o tu esposo. O tú como hijo escondes las cosas para que tus padres no te vean. Si tienes problemas con el cigarrillo o con el licor, porque muchas veces hay hermanos que fuman y no se da cuenta la congregación y fuman a escondidas o toman licor a escondidas, tienen el problema y ¿saben qué dicen? Se excusan, dicen, pero es que un trago no hace daño. Pero yo les digo algo como decía el hermano Olmey, un trago no hace daño, pero un trago tampoco te hace falta. No tienes necesidad de tomar licor ni de tomar cerveza, eso no te hace falta en tu vida. Pero hay hermanos que se excusan. Yo he escuchado hermanos que me dicen, pero es que yo estoy en mi casa, yo puedo tomar en mi casa. Y si me emborracho estoy en mi casa, yo no estoy andando en la calle, estoy en mi casa y yo aquí me emborracho, no salgo de mi casa, yo puedo hacer aquí lo que yo quiera porque yo estoy en mi casa. Esas son excusas innecesarias, excusas bobas, hermano. No, tú tienes que sacar ese pecado de tu vida. Cualquier pecado oculto que tengas, no sé cuál es, pero tú lo sabes y Dios lo sabe. Tú y Dios lo saben qué pecado oculto tienes en tu vida, ese anatema, esa maldición que contamina, que no solamente te deja estancado en tu vida espiritual, sino que también contamina la congregación, le hace daño a las demás personas. Si tú robas en el trabajo, porque no solo hablo de robar dinero, tú también puedes robarte el tiempo en tu trabajo. O si tienes mal testimonio con tu patrón o con tus compañeros de trabajo, estás blasfemando el nombre de Dios. Si sostienes una relación con una persona inconversa, un hombre inconverso, una mujer inconversa, y lo tienes en oculto, pensando que un día lo vas a llevar a los pies del Señor, pues no, termina con esa relación contaminosa, no permitas que esa maldición destruya tu vida, no tienes por qué seguir ocultando tus pecados, tienes que confesar tu pecado, el que confiesa su pecado y se aparta recibirá misericordia. Esta noche quiero decirte que no permitas, que no le des lugar al diablo para que tu vida se destruya por ese pecado oculto. Muchas ocasiones la iglesia de nosotros dejó de crecer y hubieron muchos enfermos y no sabíamos qué pasaba hasta que resultó un pecado oculto en la iglesia. Por eso te invito que confieses tu pecado ante Dios y que saques esa contaminación de tu vida para que no sigas haciéndote daño a ti y no contamines el cuerpo de Cristo. Porque esto traerá consecuencias como trajo las consecuencias con David. Con David, sus hijos y su descendencia tuvieron consecuencias por el pecado de David. Y ahorita vamos a ver las consecuencias que tuvo Acán por haber cometido estos pecados, por haber tomado de la maldición, del anatema. Josué capítulo 24, versículo 24 y 25. Entonces, después de que confesó Acán su pecado, dice que entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, y tomaron el dinero y el manto y el lingote de oro, y también tomaron a sus hijas y a sus hijos, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Mire las consecuencias del pecado de Acán. Y esto me lleva, ¿sabe qué? Esto me lleva a pensar, porque no solamente murió Acán, sino que murieron
sus hijos, sus hijas, su esposa y todas sus posesiones las perdió y fueron quemados. Esto me hace pensar que nuestras vidas no son tan individuales como muchas veces pensamos, y eso lo venía yo diciendo, porque el pecado de uno solo, el pecado de uno solo influye, contamina, destruye a todo el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo se ve contaminado y esto trae consecuencias. En un tiempo no muy lejano vendrán las consecuencias de la contaminación del pecado, porque si cuando usted lee el pasaje desde el capítulo 7, versículo 1, dice que los hijos de Israel cometieron prevaricación. No dice Acán, primeramente dice los hijos de Israel, porque pareciera, o digo, el pecado se cuenta por todos. El pecado de uno contamina, influye y destruye, contamina todo el cuerpo de Cristo. Por eso, hermano, tienes que sacar esa contaminación, ese anatema, ese pecado oculto que está influyendo y que está deteriorando tu vida espiritual, tu relación con Dios. Por eso muchas veces dejamos de congregarnos, dejamos de leer la Biblia, dejamos de buscar a Dios porque le damos cabida al diablo y esos pecados que no queremos confesar, que no queremos sacar de nuestra vida, hacen que cada vez vengan problemas a nuestra vida y vengan consecuencias. Isaías 29:15 dice, ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, ay de los que se esconden de Jehová. Y cada que encontramos un ay en la palabra de Dios, es una advertencia. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? ¿Quién nos ve y quién nos conoce? Pues Dios nos ve y Dios nos conoce. Dios lo conoce todo y Él lo sabe todo. Por eso en Eclesiastés 12:14 dice que Dios juzgará toda obra, sea buena o sea mala, aún la que hayas hecho en lo secreto. Por eso los invito, hermanos, a que vivamos en santidad. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 18:13, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Y la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Teníamos deseos mundanos, estando en nuestra ignorancia, pero ya somos diferentes. Ya hemos de cambiar nuestra forma de pensar, nuestra manera de vivir. Ya no somos ignorantes porque tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la guía, el cual nos enseña cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de vivir. Ya no vivamos como antes, ya no somos ignorantes, hermano. Sino, sigue diciendo el versículo, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. El Señor Jesús no tuvo ningún pecado, no cometió pecado y siempre nos dejó ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Y debemos de ser santos como Él es santo y ser perfectos delante del Señor. Así que, amigo, hermano, te invito que confieses y que saques esos pecados ocultos que tengas en tu vida, que no te permitan crecer en espiritualidad, en relación con Dios, en intimidad, y que podamos no contaminar la iglesia, sino que estemos siempre creciendo con ese Dios amoroso que nos da ese seguir caminando con Él para que nuestra vida sea siempre una vida de integridad y sea una vida de testimonio para Él, dándole honra, gloria, alabanza. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, Dios de los cielos, te damos muchas gracias por este mensaje. Te damos gracias porque sabemos que tú has hablado en nuestra vida y te pedimos, Señor, que limpie nuestro corazón, que limpie nuestra vida, que saques todo pecado oculto, Señor, que nos contamina y que podamos crecer cada día, Señor, con tu palabra. Oramos a ti, dándote muchas gracias y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.